tenemos hoy un programa que va corriendo. Perfecto. ¿Qué te parece? Vamos a meterle entonces. Manejémoslo, dale. Bárbaro. Bueno, hoy vamos a hablar de Ernest Shackleton, ¿sí? Ajá. Y cuando mencionamos su nombre es referirnos a uno de los aventureros, uno de los exploradores más icónicos de la historia, ¿sí? Considerado por muchos uno de los emblemas más grandes de todo lo que es lo naval, de la historia naval humana, ¿sí? Porque Ernest Shackleton nace el 15 de febrero de 1874, ¿sí? En Gran Bretaña, ¿sí? Nace en el seno de una familia de clase media-baja, sin ningún tipo de historia familiar relacionada ni con lo marino, ni mucho menos con lo aventuresco, ¿sí? Pero él a los 16 años tiene el llamado de alistarse en la Marina Mercante, ¿sí? Donde obviamente aprende toda la disciplina de navegación, la vida a bordo, todo lo que tiene que ver con eso. Y gracias a su gran desempeño en 1901 lo designan subteniente de la Royal Naval Reserve, ¿sí? Un puesto, digamos, meritorio para la trayectoria de él. Y en ese mismo año lo suman a una expedición muy conocida en aquel entonces, la expedición Discovery, que era una expedición liderada por Robert Scott, que lo iba a llevar hacia los mares antárticos, ¿sí? Ajá. De a poco, acá. Exactamente, se iba acercando hacia ese lado, ¿sí? Buscando llegar hasta la Antártida y llevar a cabo expediciones en la Antártida misma, ¿sí? Pero para ese entonces había un hito que el ser humano hasta ese momento no había logrado conquistar. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Hillary and Tenzing, que dijimos que para el año 1950 nadie había logrado poner la bandera en la cima del mundo? ¿Sí? Bueno, para principios del siglo XX, el ser humano había llegado a la Antártida, pero nadie había logrado llegar al grado 90, es decir, al Polo Sur. ¿Sí? Entonces, justamente estaba esa carrera por ver quién era el que primero lo hacía, ¿sí? Y que hubo varios intentos de distintas expediciones, ¿no? Exactamente, exactamente. Él se acerca en una de esas misiones en 1907, en una misión propia, ¿sí? Con destino del Polo Sur, de llegar al Polo Sur, la expedición Nimrod, pero queda a unos 180 kilómetros del Polo Sur, ¿sí? Cuando están a 180 kilómetros del Polo Sur, Shackleton toma la decisión de regresar, producto de que las provisiones estaban escaseando y hubiese sido complicado tirarse el lance de llegar y después volver como pudieran, ¿no? Claro, porque lo interesante de llegar es poderlo comentar, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, casualmente esto que decís, esta expedición fue en 1907. En 1911 llega la primera persona o la primera expedición liderada por Roald Amundsen, ¿sí? Llegan al Polo Sur y un año después sale una expedición liderada por su anterior capitán de la Discovery Expedition, Robert Scott. Llegan al Polo Sur, pero Robert Scott no logra volver y muere en el intento. Cuando estamos hablando de la Antártida, estamos hablando de principio del siglo XX. Claro. Estamos hablando de uno de los territorios, si no el territorio más salvaje del mundo, más peligroso del mundo, y con la tecnología de en aquel entonces, ¿no? Claro. No tenían radio, no tenían absolutamente nada. Y hacer una misión así, una expedición así, era tomar un riesgo muy, pero muy alto, ¿sí? Así es como, hacia 1911, la humanidad podemos decir que logra poner el check, es decir, llegamos al grado 90, llegamos al Polo Sur, pero claro, nuestro querido Ernest Shackleton dice, che, yo me quedé con este gustito amargo de no haber podido llegar y haber estado tan cerca. Entonces se le ocurrió algo mucho más desafiante, que era no solo llegar al Polo Sur, sino atravesar la Antártida caminando de un extremo al otro. ¿Sí? Ahora, ¿por dónde entraba él? ¿Entraba por la parte argentina, digamos, o por Australia? Sí. ¿Por dónde entraba? Su idea era entrar por, digamos, el lado norte, si se quiere, de la Antártida. La península. Exactamente. Exacto. A la derecha, se podría decir, de la península. Y luego salir por la cara suroeste. ¿Sí? Esa era su misión. Para eso,
lleva a cabo o anuncia la expedición Imperial Transatlantic Expedition, ¿sí? Que hay algo muy curioso de esto, es una expedición con financiamiento privado, ¿sí? Público-privado, el gobierno británico le da 10.000 libras, estamos hablando de 10.000 libras británicas de aquel entonces, y un dato de color, tres figuras o tres donantes, Sir James Caird dona 24.000 libras, Docker 10.000 y Steinkop Wills dona un monto que nunca se supo cuál fue. Pero esos apellidos son relevantes porque los tres botes salvavidas que iba a tener la embarcación iban a ser nombrados a partir de los apellidos de estos donantes. Caird, Docker y Steinkop Wills. Mira. Ya vamos a entender por qué son importantes esos nombres, ¿sí? Ahora, perdón, te interrumpo, te pregunto esto. Este señor no iba solo tampoco al polo. No iba solo. No iba caminando exactamente. solo, iba con un equipo. Fue con exactamente, con una tripulación de 28 hombres. Ajá. ¿Sí? Es muy curioso la manera en que él recluta a su tripulación, porque pone en el diario de aquel entonces, el diario más conocido, en The Times, en diciembre de 1913, pone un anuncio que decía exactamente esto. Se buscan hombres para viaje peligroso, bajos salarios, frío intenso, regreso dudoso, honor en caso de éxito. Ah, muy bien. Ese es el anuncio que alguien estaba leyendo el diario y de repente ve eso. Sí, estamos viendo algunas fotos, no sé si será de... Si le fue así al barco, complicado. Exactamente, bueno. Nos está spoileando un poquito ahí de la historia. Pero bueno. Pero bueno, como te decía, logra juntar una tripulación de 28 hombres, entre ellos marineros, 2 médicos, un carpintero, un fotógrafo, un adiestrador de perros, que era el que iba a tener la misión de, digamos, del trineo y de la salud, obviamente, de la supervivencia de los perros. Y un polizón que cuando están en plena travesía se dan cuenta que era una persona que había fingido un poco su identidad. Y el tipo, claro, necesitaba salir de Gran Bretaña, pero posiblemente no tenía idea hacia dónde iba. Eso es un dato muy gracioso. ¿Y lo dejaron en el camino o se lo llevaron a la Antártida? No, ya estaban en pleno viaje y no tenían manera de... ¿Y no paraban en ningún lado? ¿No pararon en Malvinas? Sí, señor. Sí, señor. Parece como si supiese la historia. Mirá, pero me inspiró. Sí. Previo hay que decir algo. ¿Cuál era la idea de Shackleton? Iban a haber 2 embarcaciones. La embarcación Endurance, ¿sí? Que es el barco que él logra un poco aprovisionarse. Le pone de nombre Endurance porque había un lema familiar que ellos tenían que era By endurance we conquer, que significa, digamos, por resistencia conquistamos. Me hace acordar a los transbordadores espaciales, porque son los mismos nombres prácticamente. Sí, más Endurance, o menos. Challenger. Exacto, ¿no? sí. Mirá. Estaba el Endurance y estaba el Aurora, ¿sí? Iban a ser 2 equipos distintos. El Endurance iba a estar liderado por él, y la idea era llegar hacia la cara norte de la Antártida, hacer la travesía caminando hasta el Polo Sur, y el Aurora tenía que llegar hacia la cara suroeste e ir generando depósitos de provisiones en el camino para que ellos, volviendo del Polo Sur hacia el Aurora, tuviesen, ¿no?, esas provisiones que iban a estar necesitando. Claro. ¿Sí? El Aurora los iba a estar esperando, digamos, en la cara suroeste, y esa era la misión que Shackleton había pensado. ¿Te acuerdas cuántos kilómetros tenía que recorrer él hacia el polo? Una gran distancia. Son 300 kilómetros, 200 mucho más, 500, 1000 mucho kilómetros. Más, mucho más, la verdad que no tengo ese dato, pero una gran distancia, una gran distancia. Con lo cual, el 8 de agosto de 1914, parte la expedición. Es una fecha muy curiosa, porque agosto de 1914 estaba desatándose la Primera Guerra Mundial, en la que Gran Bretaña iba a estar implicada porque había declarado justamente la guerra al eje. Aún así, el mundo en la Primera Guerra Mundial, el mundo conmocionado y Gran Bretaña con, digamos, la atención puesta en la guerra, le dan la luz verde para que esta expedición salga, ¿sí? Entonces parte el Endurance con rumbo sur, y luego de 3 meses, el 5 de noviembre, llegan a la isla de Georgia del Sur, ¿sí? Se quedan en isla de Georgia del Sur, digamos,
recuperan provisiones, se abastecen y demás, esperan unas semanas a que el tiempo mejore, según cuenta Shackleton, y el 5 de diciembre de 1914 parten rumbo a la Antártida. Ajá. Sin sospecharlo, esa tripulación no sabía que iba a ser el último día que pisaran tierra firme hasta 497 días después. ¡Wow! Claro. Y tenían que cruzar el Drake. Exacto, exactamente. Parten rumbo a la Antártida y el 18 de enero, si estamos diciendo que salió el 5 de diciembre, el 18 de enero, a un día de llegar a lo que es la tierra firme de la Antártida, ¿sí? O sea, la parte continental de la Antártida, Sí. el Endurance queda encallado en placas de hielo móviles, ¿no? Que se fueron acumulando debajo del casco. Sí. Y el Endurance queda encallado en este islote gigantesco de hielo sin poder llegar, obviamente, hasta... ¿Esa era la foto? Exacto, Esa foto que estamos exacto. viendo ahora. Queda encallado, queda completamente encallado. ¿Sí? Claro, porque no eran rompehielos estos, ¿o sí? Es o un más barco, o menos. sí, es un barco de madera, Ajá. hecho para estos fines, Sí. según cuenta Shackleton y la historia. Ajá. Era el barco, digamos, más del mundo, era el, digamos, para esta misión era el más avanzado. El más avanzado para... El apto, exactamente. Wow. Pero la realidad es que esta situación, bueno, no era prevista, no podían zafar, digamos, de esos bloques de hielo. Y es como cuando vas con el auto que de repente está embarrado, bueno, podés tratar de manejarla, pero se te encalla y se te encalló. Sí, claro. Y sonaste. Sí. Y así es como el 18 de enero de 1915 el barco queda atrapado en esta estructura de hielo congelado. ¿Sí? ¿Qué hace la tripulación? Trata de sacar el barco, ¿sí? Trata de romper el hielo de alguna manera. Pico y pala. Pico y pala. Sin éxito alguno. Claro. Sin éxito alguno porque era demasiada la cantidad de hielo que encima se seguía como acumulando. Cerrando, ¿sí? Claro. Exactamente. Y así es como empieza a pasar el verano, empieza a pasar la época linda, por así decirlo, Claro. y se acerca el invierno. Con el invierno, la estructura de hielo quedaba aún más solidificada, ¿sí? Y la tripulación se dio cuenta de que ya no era una cuestión de llegar al Polo Sur, sino que la misión había cambiado a sobrevivir. Claro. Pero las cosas no le salieron como esperaban, ¿no? Uh-huh. Porque como dijimos, queda encallado el Endurance. Sí, estábamos ahí. Exactamente. Llega el invierno, esta isla gigante de hielo. Pero perdóname, ellos fueron en verano. Sí. Pasó todo el otoño y llega el invierno, así que... Exactamente, estuvieron semanas y semanas tratando de sacar el barco de donde estaba, sin éxito alguno. Y a medida que iban transcurriendo las semanas, empieza a llegar el invierno. Cuando estamos hablando del invierno en aquel punto geográfico, estamos hablando de días de mínima luz. ¿Sí? No solo muchos grados bajo cero. Muchos grados bajo cero, sino que muy poca cantidad de luz. Ajá. Y en ese entorno tenían que sobrevivir. Con recursos limitados, en plena estructura de hielo, con muchas incomodidades desde ya. Y lo más importante, según cuenta Shackleton, era mantener el espíritu de la tripulación en buen estado, o sea, de buen ánimo. ¿sí? Claro. Curiosamente, según cuenta la historia, en esa etapa de la travesía no fue un problema, porque toda la tripulación parecía mantenerse con buen espíritu. Al Endurance le llamaban el Ritz porque organizaban torneos de póker dentro de la embarcación, se contaban chistes, también hacían como especies de lectures, ¿cómo se llama? Daban disertaciones, hablaban sobre temas. Leían temas. Exactamente, trataban de mantenerse activos de alguna forma, porque otra cosa no había más que hacer allá. Había que sobrevivir. Había que sobrevivir. ¿Cómo sobrevivían? Con los recursos que tenían, más la caza de pesca, lobos marinos, pingüinos, ¿sí? Pero, bueno, tenían que sobrevivir al invierno y sobrevivieron, ¿sí? Por otro lado, nadie sabía que
no podían ir a rescatarlos. Exactamente. Nadie tenía noticia del estado de la expedición, ¿sí? Ajá. Nadie sabía que ellos estaban en esa situación, ¿sí? Transcurre el invierno y ellos tenían la esperanza de que con mejor clima el hielo se empezase a derretir y la embarcación pudiese nuevamente... Sí, exactamente. Pero lo que sucede es otra cosa. Porque si bien el hielo afloja, por dicho motivo, cascos grandes de hielo empiezan a impactar ¿sí? contra la estructura del barco. Y hacia el 27 de octubre de 1915, los daños que tenía el Endurance eran graves. El carpintero había hecho lo que podía, pero ya era difícilmente salvable la situación. Entonces, ¿qué hacen? Deciden sacar todo de adentro del barco, incluidos los 3 botes salvavidas. Y el 21 de noviembre de 1915, mientras ellos acampaban fuera del barco, ven cómo el barco termina hundiéndose. Hay una frase muy famosa que es "She's going, boys", se está yendo, chicos. Y el barco termina por hundirse. Dato de color, ¿sabes cuándo fue que lograron encontrarlo y recuperarlo? No. En el año 2022, hace escasos 4 años atrás. Pasaron más de 100 años hasta que lograron dar con el Endurance, que está obviamente en el fondo del mar Antártico. Mira. Exactamente. Wow. Para ese entonces ya estaban jugados, pero ahora estaban sin ese casco que los protegía y donde podían por lo menos dormir adentro y estar un poco más reparados del riesgo de la Antártida. Estaban solos porque el otro barco se había ido. El otro barco, el Aurora, estaba en la otra punta de la Antártida esperándolos. Uf. Ya vamos a contar sobre eso. Quedan entonces sobre esta estructura de hielo que ellos en ese tiempo habían notado que se empezaba a mover, pero desafortunadamente para ellos no hacia la orilla, sino más hacia el norte. ¿Qué sucede? Ellos obviamente con brújulas y mapas iban calculando más o menos dónde estaban y en cierto momento, luego de establecer ese campamento sobre la estructura de hielo, esta estructura de hielo que se iba moviendo de a poco, en cierto momento se empieza a debilitar esa estructura de hielo. Ya estamos hablando de marzo de 1916. Ya había pasado más de un año. Y producto de ese debilitamiento, deciden sacar los botes al agua y empezar a navegar hacia vaya a saber uno dónde. Sabían que había una isla cerca, que era Elephant Island, pero no tenían, no sabían a ciencia cierta si iban a poder llegar. Milagrosamente para ellos, luego de que toman esta decisión de tirar los botes al agua y tratar de llegar, uno de esos botes en un momento se pierde en la noche, quedan 2, se cae uno de los de la tripulación, Shackleton lo rescata en plena noche de la Antártida. Bueno, un montón de peripecias que ocurren. Y ese perdido se perdió. El 16 de abril llegan los 2 botes a la isla y ese tercero que se había perdido llega milagrosamente también a Elephant Island. Ahora, Elephant Island, si vos lo ves en el mapa, es en la Antártida, una islita mínima de roca, a nada más que eso. ¿Sí? A uno de los tripulantes le dio un paro cardíaco cuando llegaron a la isla, producto un poco de la emoción y de todo, logró sobrevivir. Pero claro, por lo menos ya estaban en tierra firme. Estaban en tierra firme. Fue una alegría, ¿no? Obviamente. Con una expectativa de que por ahí nos salvamos. Exactamente. Pero no dejaban de estar incomunicados, ¿sí? Y esa isla, como te decía, si lo ves en el mapa, está de la península de la Antártida un mínimo más arriba, muy lejos de Sudamérica, de todo. Y acá es donde Shackleton toma una decisión que es obviamente, altamente meritoria y que le vale todos los reconocimientos que él luego obtiene, ¿sí? Que lo que decide es, con uno de estos botes, salud. Gracias. Con uno de estos botes. Frío. Sí. Aunque acá está bastante lindo. Bastante lindo, sí, pero bueno. Sí. Con uno de estos botes salvavidas, estamos hablando de un bote
Sí, común precario, y corriente, no, ni precario. siquiera un bote de goma, seguramente. Exactamente. No, de No. madera, digamos, de muy poco tamaño. Sí, que entrarían, ¿qué? 10 hombres, 5 hombres. O sea, con Seis- 6 hombres. seis Él hombres. y 5 más. Wow. Ah, mira, tenemos un mapita. Ahí está. Mira, ahí la está isla, sí. Elephant Island. Elephant Island, Y sí. ahí arriba Sí. está South Georgia Island. Ajá, ¿sí? sí. Eso va a ser importante porque lo que decide Shackleton en este estado de desesperación, no Ajá. solo de él, Sí. sino de la responsabilidad de los 27 otros tripulantes, es en el James Caird, que era el bote un poquito más grande, esos botes salvavidas, decide hacer el intento de llegar a las islas Georgia del Sur. Ok. Atravesar 1.300 kilómetros náuticos en Ajá. ese bote que estamos viendo Sí. ahí mismo. 1.300 kilómetros en ese botecito por uno de los mares más turbulentos del Ajá. planeta Tierra. Sí. Pero no le quedaba otra, ni a él ni al resto de la tripulación. Entonces él, con 5 personas más, se suben al James Caird Ajá. e intentan llegar remando, ¿sí? hasta las islas Georgia. Ajá. El resto de la tripulación lo que hizo fue con los otros 2 botes Sí. de similar condiciones al que estamos viendo en pantalla, darlos vuelta en el Elephant Island, que ese fuese el refugio, Ujú. y pasar sus días ahí esperando un milagro. Que lo vengan a buscar. Que lo venga a buscar, exactamente. ¿Y quién? Porque ahí en la Georgia tampoco es que había 10 Claro, barcos esperando. exactamente, pero por lo menos era una isla habitada. Sí, estaban en tierra, sí. Algo podían hacer. Entonces, parte el 20 de abril, ¿sí? Estamos hablando de 1916 ya, Sí. con estos otros 5 compañeros, y luego de también muchas dificultades, logran llegar a la isla Georgia. Ajá. Pero con una salvedad. Llegan a la cara oeste de la isla Ajá. y la parte habitada está del otro lado, Ajá. en la parte este. Ajá. Ellos obviamente habían salido con mínimas provisiones, Sí. sin carpa, sin absolutamente nada, y no podían dar la vuelta a la isla. Tenían que llegar a el pequeño establecimiento de las Islas Georgia. Tenían que caminar, cruzar la Tenían isla. que cruzar la isla montañosa, nevada, en las peores condiciones, y Shackleton en ese estado, con 2 tripulantes, 3 se quedan en el bote, digamos, donde habían llegado, Ajá. logran cruzar la isla, que es una hazaña también insólita, Ajá. sin ningún tipo de elemento, viste, para Sí, para la nieve. para y la todo, nieve, claro. ¿no? Llegan. Bien, Imagínate la cara de la gente que los vio y dice, ¿quiénes son ustedes? claro. Shackleton le explica toda la Y situación. no se habían bañado para No se habían colmo ni bañado nada. nada. Mirá, ¿cómo estaría esa gente? Exactamente. Pero Shackleton decide, obviamente, no perder el tiempo, ¿sí? Y emprender la misión de rescate de la gente que había quedado en Elephant Island. Claro. Le toma 4 intentos con 4 embarcaciones distintas, una seguida por el gobierno uruguayo, otra por el gobierno chileno, ¿sí? Con 4 embarcaciones distintas llegar a Elephant Island. Las 3 primeras no pudo llegar, también por la dificultad del hielo y atravesar toda esa Ajá. zona. En la cuarta, ya habiendo pasado 4 meses desde que había salido de Elephant Island, imagínate la gente, después de Claro. 4 meses dice, esto No vienen. no vienen. Milagrosamente llegan a Elephant Island y ninguno de la tripulación muere. Sobreviven los Todo. 28 Wow. tripulantes. Y a los otros que lo habían dejado con los botes, del otro lado de la isla. Esos los fueron rescatan, acá. sí, obviamente los rescatan, y vuelven los 28 sanos y salvos. Hay que hacer una salvedad. Sí. De la misión Aurora, que habían llegado del otro lado de la isla para poner, digamos, estos lugares, estos depósitos de Ajá. provisiones, en esa misión mueren 3 personas tratando de hacer, digamos, de cumplir con el cometido, y la embarcación también sufre problemas de que termina quedando a la deriva, llega a Nueva Zelanda, pensando de que un poco habían fallado, Sí, porque la embarcación tenía que esperarlos a que llegaran. claro. Y luego se enteran de que igual ellos no habían podido llegar, no habían podido Mirá. utilizar los depósitos, las provisiones. Pero esta historia se convierte en una de las demostraciones de liderazgo y de supervivencia y de resistencia más grande
de la historia de la humanidad, y Shackleton es nombrado Sir Ernest Shackleton por la corona inglesa, y bueno, y tiene un libro escrito que es el Endurance. Se puede encontrar la embarcación esta en Londres, en una universidad. ¿Habrá alguna película, quizás, alguna serie, alguna cosa? No estoy seguro, debe haber seguramente. Algún documental, posiblemente. Exacto. Pero bueno, la historia de Ernest Shackleton en Exploradores del Tiempo, uno de los grandes exploradores de los cuales hemos tenido la oportunidad de hablar. No, impresionante, impresionante. Incluso el hecho de, como vos dijiste, liderazgo, no solamente de poder encontrar un grupo humano que sostenga las dificultades durante tanto tiempo, ¿no? Totalmente. Porque no es fácil. Cuando uno busca la supervivencia, eso prima y fuerza, y muchas veces hace que se pierda la calma y todo el mundo, yo me quiero salvar. Yo primero, ¿no? Exacto. El hecho de compartir la racionalización de la comida, seguramente hubo que racionalizar un montón de cosas. Sí. Racionar. Exacto. Racionalizar, no. Racionar, ¿no? Racionar. Sí. Y como eso se va poniendo cada vez más difícil. Pero bueno, interesante, ¿no? Interesante. Bueno, buenísimo. Gracias por todo esto. Un placer. Nos queda un ratito de programa, dentro de un rato nos tenemos que ir. Yo tenía idea de hablar un poco de otros exploradores, ¿no? Porque también la búsqueda del mundo interno es una exploración. Totalmente. ¿No? Que el ser humano tiene ahí su punto de búsqueda de hace tantísimos años, ¿no? Tratando de definir qué es el mundo interior, ¿no? Porque muchas veces hablamos, el mundo exterior es fácil, es todo lo que nos rodea, es lo que percibo a través de nuestros sentidos. ¿Y el mundo interior qué es? ¿Es igual para todos? ¿Es distinto? ¿Todos somos uno? ¿Viste? Hay un montón de ideas dando vuelta. Sí. Pero ahora me toca a mí poner el suspenso, ¿no? Ya lo veremos en próximos encuentros. Perfecto. ¿Qué te parece? También, obvio, ¿no? sí, me reinteresa. Porque es fundamental. Bueno, hay muchos individuos que también buscaron a través de eso. Y muchas ideas que en distintas filosofías, en distintas propuestas, han ido tratando de encontrar a veces definiciones y a veces diferencias. Pero vemos que detrás de todos ellos hay una cierta sincronicidad y una cierta similitud en la propuesta, ¿no? Bien, que es esto de que el hombre tiene capacidades que no exploró. Shackleton de repente las tuvo, porque tuvo que encontrar todo ese coraje, la templanza, la confianza, la fe también, porque es muy fácil deprimirse cuando ves que las cosas te van saliendo y esto tampoco, y sostuvo casi un año, ¿no? Todo esto. Y sí, un poco más de un año. Más de un año. Sí. En circunstancias que sabemos que son tremendas, porque 35 grados bajo cero, ¿cómo lo haces? Los perros que tenés que liquidarlo, porque ¿qué hicieron? Lo sacrificaron. Claro, de la comida. Sí. ¿No? Esos otros detalles que los damos por sentados, pero que también estuvieron ahí en el medio. Sí. Bueno, excelente.